Practic. Buenos días, muchas gracias por venir. A fin de año hicimos una despedida del año con ustedes y pensamos que por un tiempo no nos íbamos a ver las caras en este marco, pero bueno, la situación que se está dando en el sector cárnico lo amerita. Hay mucha expectativa con la información que nosotros vamos a dar y nos parecía mejor hacerlo todos juntos de una vez, y además así fue que lo dispuso la Junta del INAC, que se reunió ayer como todos los lunes tocando este tema en profundidad, y la decisión de la Junta fue que hiciéramos una conferencia de prensa para dar la información todos juntos y de una vez. Antes de entrar a describir un poco el proceso que se ha dado y en qué situación estamos ahora, el marco más importante para tener en cuenta es que China no solo es el principal mercado para las carnes bovinas del Uruguay desde hace tiempo, sino que tiene un comportamiento estructural en esa demanda muy especial. Tiene un arancel bajo, no tiene cupo y demanda casi todos los cortes, demanda de manera equilibrada todo lo que el animal produce. ¿Por qué es tan importante esto? El que el arancel sea bajo obviamente hace que la cuenta sea en general mejor que en otros mercados. Que no haya cupo significa que así se exporten 10.000, 50.000 o 200.000 toneladas, el negocio es siempre el mismo para toda la cadena. Para el exportador, que va cerrando negocios y recibe un precio por lo que exporta, y para el ganadero, que se vende más y el negocio es siempre el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos exportando a Estados Unidos a $1.000 la tonelada, y eso nos referencia a un precio de Hacienda X, cuando cumplimos el cupo, el mismo producto lo vendemos a $740 la tonelada, porque nos cae el arancel del 26% arriba de la factura. Y eso se traslada a la Hacienda. Como las 20.000 toneladas se distribuyen a lo largo de todo el año, porque así le queda mejor al industrial hacer los negocios, pero esa cuenta existe. Cuanto más vendo en Estados Unidos, en definitiva, el negocio es peor, entre comillas, para toda la cadena. No sucede eso en China. Y lo otro tremendamente importante es que la forma en que China demanda los cortes, valoriza cortes que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el otro gran mercado de volumen, que podría uno decir que no tiene techo, no hablemos de precios, pero no tiene techo en términos de demanda para lo que Uruguay puede exportar, cortes que a Estados Unidos van en bloques congelados, a China van en cortes individuales, tanto para los delanteros como para los traseros, porque los consumen de una manera totalmente distinta a lo que lo consumen los americanos. Entonces, esa es otra gran característica de China. Entonces, cuando China se empieza a activar en el 2012, 2013, cuando China empieza a demandar más en el 2014, 2015, cuando China tiene estos problemas que está teniendo en los últimos 2 años, bueno, todo eso se traslada magnificado a lo que significa cómo la cadena demanda, cómo la cadena entrega carne a ese mercado. Y por eso es que China se vuelve tan importante. Y por eso es que China termina concentrando tantas exportaciones de Uruguay, porque es el mejor negocio para todos. Así que eso como preámbulo. Veamos primero qué ha pasado con los precios en China en el 2019. Y todo esto está esencialmente afectado por la fiebre porcina africana. La fiebre porcina se pone en evidencia pública a mediados del 2018, julio-agosto del 2018. En el segundo semestre del 2018, nosotros percibíamos que cada vez se exportaba más a China. Verbigracia, canal gris controlado, mayor demanda por faltante de carne de cerdo. Pero eso no lo vimos impactado en los precios. Los precios, el precio promedio de exportación a China en esas condiciones que yo dije recién, esas 3 características, andaba ahí en alrededor de $3.000 la tonelada peso carcasa. Ese era 2.800, 2.900, andaba oscilando por ahí. A partir del año 2019, empezando en enero, febrero, empezamos a ver que no solo se incrementaban los volúmenes, sino que empezaron a tocarse los precios. Evidentemente,
el faltante estaba siendo más pronunciado, la percepción del faltante estaba haciendo mella en toda la cadena logística, y entonces empezaba una mayor presión por el producto y mayor disposición al importador a pagar más caro. ¿Y cómo percibimos eso? Es bien interesante, porque en los primeros meses del 2019, y nosotros miremos hasta mayo, la famosa CIAL, los precios venían subiendo gradualmente, y cuando llegamos a mayo estábamos en un 5% por arriba de los que habíamos cerrado en diciembre. Precio promedio general de todo lo que va a China de carne bovina, con hueso y sin hueso. Inmediatamente de la CIAL, mayo, junio, ahí se pegó un primer salto importante y llegamos en junio a estar un 13% por arriba de los valores de principio de año, de aquellos 3.000 que yo les decía. Y siguió subiendo, pero encontró una meseta a mediados de año. Y nosotros incluso en declaraciones que le hacíamos a ustedes, decíamos, parecería que, porque todos nos sorprendimos con el salto de mayo en la CIAL, que lo vimos reflejado en los valores de exportación de junio, pero después entró una meseta, y si miramos los precios de julio, agosto y septiembre, andábamos ahí en un 20% más o menos estable con respecto a los precios de principio de año. O sea, $3.600 la tonelada, más o menos. Y todos pensamos que había encontrado un punto de equilibrio en el mercado. Pero entramos en octubre y cada mes tuvimos saltos adicionales, porque en octubre cerramos con un 28% por arriba de los valores de principio de año, en noviembre con un 34% por arriba de los valores de principio de año, y el pico fue la segunda semana de diciembre, lo que se cerró el sábado 14 de diciembre, que el precio promedio de lo que exportamos a China en esa semana fue 39% por encima de los precios de principio de año. O sea, ya estábamos en 4.200, 4.300 la tonelada promedio, equivalente peso canal a China. Algo pocas veces visto en el comercio de carnes y en nuestro principal mercado con esas características que decíamos. Todo motivado por ese combo. Por supuesto, el país que sigue aumentando su consumo de carne, pero además con el gran faltante de carne porcina que sabemos que está sufriendo. En el medio de todo este proceso, el gobierno de China ha hecho cosas para tratar de mantener la población con suficiente carne disponible y tratando de mantener los precios bajo control. ¿Y cuáles son las acciones que se han desarrollado ya desde hace tiempo, pero muy acentuadas en el 2019? Habilitar más países rápidamente y habilitar más plantas. Y nosotros mismos lo vimos en algunos procesos de habilitación que teníamos demorados nosotros, se agilizaron mucho. Se terminó de habilitar plantas, se nos agregó la carne equina. Bueno, y eso mismo que vivimos nosotros lo han vivido otros países proveedores. En este momento no. Hablemos de fines de noviembre, porque se siguieron abriendo países. En este momento, en noviembre, China tenía 22 países proveedores de carne bovina y 177 plantas en el mundo proveedoras de carne bovina. Ningún país tiene esa cantidad de proveedores. Si miramos hoy la situación de China con todas las proteínas animales, tiene 40 países proveedores y 700 plantas en el mundo que abastecen de las distintas carnes a ese mercado. Este es un proceso que ha venido paulatinamente dándose de incremento, pero que en el 2019 pegó un salto tremendo. Y en un mercado tan recalentado, lógicamente, el país que está esperando que le abran el mercado, o la planta de un país que ya está habilitado, pero ella no, le dan la habilitación, ¿qué hace? Se sube a la moto lo más rápidamente posible para aprovechar esa coyuntura. Y eso también sucedió, que lo va a comentar más en detalle Lautaro. Pero además de dar este gran empuje a aumentar la oferta de carne importada, trabajó mucho en los temas de logística, de acceso al país, en la logística portuaria, todo lo que rodea el proceso de ingreso de mercadería de stock en los puertos. Y eso dicho expresamente por las autoridades chinas, y nosotros lo vivimos en las visitas que hacemos a los puertos.
aceleración de los procesos aduaneros. Buscan siempre simplificar y hacer más fácil el acceso por los procesos aduaneros. Nos llamó la atención, pero también intervino mucho el Banco de China para aportar financiación a los importadores. Un producto que cada vez vale más, que cada vez hay que importar más, significa inversión en capital de trabajo cada vez mayor, y eso hubo un apoyo del Banco de China para que no se corte la cadena de suministro de carnes para China. Y por supuesto que cuando fue necesario, ellos tienen un stock regulador básicamente de carne de cerdo, que es la carne más importante, y cuando es necesario liberan carne de ese stock regulador que tienen de carne de cerdo para atenuar la suba de precios. Esta situación tan especial que estuvimos viviendo en el 2019 se quiebra en la segunda quincena del mes de noviembre. Y como decíamos antes de empezar formalmente la conferencia, ese quiebre de tendencia quiere decir que dejan de subir y empiezan a bajar los precios. Y hay que mirar esto en dos escenarios totalmente distintos, pero que por supuesto actúan sobre el complejo de manera simultánea. Primero, los nuevos negocios. Hay un quiebre de tendencia. ¿Cuáles las condiciones en las cuales se están pactando los nuevos negocios? Y lo otro es los negocios hechos. Porque en la medida que el mercado cambia de tendencia y la cambio de tendencia significa bajas cada vez más pronunciadas, es lógico que quienes están en la punta compradora busquen renegociar lo que han comprado. Cuanto más pronunciada la caída, más pronunciada, más importante la necesidad de renegociar. Hablemos entonces primero de los nuevos negocios. Los nuevos negocios entonces, si se da el quiebre de tendencia a mediados de noviembre, INAC mide los nuevos negocios porque todos los negocios que se van a embarcar son declarados por los exportadores al INAC en el momento que los concretan. Así funciona nuestro país en el sistema cárnico, con ese nivel de transparencia. Hoy una empresa cierra un negocio con un importador y lo declara en el INAC. Y lo va a embarcar dentro de semanas. Y cuando lo embarca se cruza una cosa con la otra. O sea, nosotros sabemos a cuánto se están cerrando los negocios hoy. Eso es bien importante para poder explicar qué está pasando en situaciones como esta. Entonces, cuando llegamos a fines de noviembre y principios de diciembre, ya los negocios estaban cerrando entre un 5 y un 7% menos que aquel pico de mediados de noviembre. Sobre fines de diciembre, los negocios estaban cerrando un 15% por debajo de ese pico de mediados de noviembre. Y hoy los negocios están cerrando un 30% por debajo de lo que se estaba cerrando a mediados de noviembre. Yo creo que es bien clara la situación en esa componente. ¿Cómo se están cerrando los negocios nuevos? Y hoy el mercado, que no es que llegó al piso, ni que esto se terminó, ojalá este sea el piso, no lo sabemos, lo estamos viendo semana a semana, pero hoy los negocios que la industria está cerrando están un 30% por debajo de aquella euforia de mediados de noviembre. Vayamos entonces ahora a los negocios ya hechos cuando se da el cambio de tendencia, que es otro escenario totalmente distinto. Y ahí básicamente hay distintas situaciones. Por supuesto que se negocia el precio, por supuesto que se negocian plazos de pago y han habido cancelaciones de negocios. Las empresas exportadoras nos han informado, y ayer se informaba incluso en la Junta del INAC, que algunos negocios se han cancelado. Quiere decir que con el contenedor en el puerto o en viaje, el importador ha dicho, no lo quiero, porque no te lo voy a poder pagar. Y acá tenemos entonces, esas distintas situaciones de renegociación se dan en contenedores que están en el puerto y que todavía no se sacaron, contenedores que se sacaron, todavía no se empezaron a vender y dice, no lo voy a poder vender, por favor, haceme algo. Contenedores que están en viaje,
y contenedores que no se embarcaron todavía con un precio cerrado en el pico o antes del pico. Eso es una mirada del problema que tenemos totalmente distinta, porque afecta básicamente a la última punta de la cadena cárnica, el exportador. Lo anterior, lo de los nuevos negocios, afecta a todo el complejo. Esto básicamente afecta al exportador. El otro tema para comentar interesante es, ¿tuvimos alguna señal nosotros de que esto podía pasar? Y acá hay que ser muy claro, porque es muy fácil hablar con el diario El Lunes, es muy fácil decir yo lo dije, ¿no? Y hay que ser muy honesto. En realidad, todo cuando sube baja, pero en la información que se recibía de China no parecería, siempre estábamos esperando un techo, una meseta, pero las cosas se daban de que no había un freno al volumen ni a los precios. Pero yo digo que sí hubo dos señales, y la primera fue por allá por agosto del 2019, cuando el índice de precios al consumo en China subió 0,6% en un mes, muy por encima de lo que sube habitualmente, y esa suba se dio por las carnes. Y el gobierno chino manifestó su preocupación por el alza de los precios al consumo debido al precio de las carnes, en general, principalmente la carne de cerdo. La carne de cerdo llegó a subir el 100% del precio de su precio en el mercado interno chino, ¿no? Y uno puede decir, bueno, si hay tanta preocupación, bueno, las medidas que el gobierno estaba tomando apuntaban a incrementar la oferta, es lógico, para atenuar esos precios al alza. Y después en el marco de la feria de importadores que hubo entre el 5 y el 10 de noviembre en China, hubo una conferencia, y en esa conferencia se dio mucha de esta información que yo estoy dando de todo lo que China hace para aumentar la disponibilidad de carnes, etcétera. Pero hubo una especie de llamado, de pedido, de consideración en una conferencia muy grande con más de 300 personas presentes, por favor, señores proveedores, miren el largo plazo, ¿no? Tengan en cuenta que China necesita mucho el alimento, necesita la carne, y miren el largo plazo, no miren la oportunidad del momento. Fue como un pedido de por favor, tengan consideración. Que en definitiva es voluntarista, porque acá es el importador es el que está dispuesto a pagar algo, y lo cierto es que todos los países proveedores no han hecho más que derivar carne de todos los mercados para China. O sea, los proveedores han sido muy proactivos en responder a la señal del mercado, y es el importador el que ha de alguna manera recalentado los negocios. Bueno, yo quería explicar un poco qué es lo que ha ido pasando. Nos parece muy importante tener claro esta película. Cuando se da este quiebre, las primeras señales que recibimos de algunos exportadores es que estaban sufriendo estos pedidos de renegociación, comentarios verbales, informales. Pero entre el 20 y el 26 de diciembre ya las gremiales de los exportadores nos plantearon más formalmente el tema, incluso con el envío de una nota el día 26 de diciembre, explicitando más claramente a qué estaban viéndose enfrentados con los negocios hechos, y que tenían que estaban en proceso de cerrar la cobranza, etcétera. Bueno, eso por lo que decíamos al principio, qué importante que es China para Uruguay, nos pareció muy importante tener la información lo más acabada posible de lo que estaba sucediendo y de lo que podía suceder, dado lo que significa la carne para el Uruguay, y se resolvió rápidamente ir a China. ¿Por qué tan rápidamente? No solo por la urgencia que el tema tiene y la importancia que tiene, sino que este viernes es el Año Nuevo Lunar chino, y en el Año Lunar hay 2 semanas donde la gente desaparece. Todo el mundo se va a su pueblo natal, desaparece prácticamente todos los servicios públicos, la actividad comercial también,
de manera que si no íbamos en la primera semana de enero, teníamos que ir en la segunda semana de febrero. Y nos parecía demasiado tiempo para tener la información y saber dónde estamos parados todos. Bueno, por eso se hizo un acuerdo con la Cancillería y la Embajada nuestra allí para que apoyaran la misión del gerente de marketing, que viajó el 7 de enero para allí y regresó el día 16. Y bueno, esta es mi parte, después comento alguna cosita más al final, pero me parece importante que Lautaro comente qué vio en China y qué puede transmitirles después hacemos espacio para preguntas. Sí, Horacio. La operativa es la que tiene Uruguay de traer el precio del comprador a INAC. ¿Eso es totalmente interno o lo saben los chinos que es así? No, los chinos lo saben si lo escucharon en declaraciones nuestras a la prensa. Eso totalmente información. Y la otra, los compradores chinos, ¿son el gobierno o son empresas particulares? Lo comenta Lautaro. Ahora lo comenta Lautaro. Son ambas. El ojo muchacho, capaz que no era para nosotros, sino para los que estaban pagando. Sí, sí. No te hablan a nadie. Sí. Pero ahora comenta Lautaro. Ahí, ¿no? Pasamos a Lautaro entonces. No, hay tres mensajes importantes. El primero que comentó el presidente es la reducción del 30% en el precio y lo que son las referencias actuales con respecto al pico que estaba sucediendo. Ese es el primer mensaje importante, es decir, que hubo una adecuación, una corrección violenta, brusca y fuerte del mercado importador en China, que no es solo para Uruguay, es para todos los países exportadores y en particular los sudamericanos a China. Entonces, 30% es la baja y es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo mensaje a considerar es que diciembre, enero, febrero van a ser meses realmente muy estresantes, lo están siendo, en particular para la industria exportadora, porque este tipo de situaciones lo que hace es genera en orden de gravedad problemas administrativos, ¿no?, de renegociación, redocumentación, es decir, hay un montón de costos que los exportadores tienen que incurrir para poder hacerle frente a esta situación. El segundo es el económico, hay un problema enorme económico porque uno termina realizando su venta a un precio más bajo de lo que compró, entonces hay un problema económico. Y el tercero, que es quizás uno de los más graves, hay también un problema financiero, ¿no? Como decía el presidente de INAC, las cargas a China bajaron fuertemente, bajaron 60%, entonces hay un problema financiero que uno no puede cobrar cuando tenía planificado cobrar, y eso genera un fuerte estrés. Entonces, estos meses tienen esa característica y bueno, van a seguir así por lo menos hasta probablemente fines de febrero. El tercer mensaje es qué va a pasar o cómo estamos viendo hacia adelante, digamos, de febrero en adelante el mercado de China. En el corto plazo, los primeros meses y después 2020 para China, ¿no? Esas son las tres cosas que nos parecen más importantes. ¿Qué es lo que pasó en China en nuestra gira para allá? Nos hemos reunido con varias empresas importadoras estatales y después privadas, ¿no? Para resumirlo muy rápidamente, digamos, las causas que han llevado a esto es, primero, un desorden del mercado y una demanda que realmente creció muy fuertemente, ¿ah?, por producto de la peste porcina africana, ¿ah? La producción de carne de cerdo en China el año pasado, en 2019, bajó 21%, ¿ah?, y eso llevó a que hubiera una suba de precios absolutamente extraordinaria en la carne de cerdo, y eso arrastró además la suba en todas las demás carnes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa cuando los precios suben
en cualquier país del mundo, inclusive Uruguay, cuando se duplican o se triplican para un alimento básico, ¿qué es lo que pasa con el consumo? Tarde o temprano se retrae, ¿no? Abandona el consumo, ¿por qué? Porque no lo puede pagar. Entonces, eso fue lo que empezó a suceder a partir de fines de noviembre hacia adelante, en una época que en realidad el consumo aumenta. ¿Por qué? Porque es invierno, es el fin de año. Entonces, esa retracción del consumo lo que hizo fue enlentecer las ventas en el mercado interno de China. Es decir, los importadores, los clientes de los importadores, planta de procesamiento, mayoristas y bueno, después también cadenas de supermercados, empezaron a tener mayor lentitud en sus ventas, ¿ah? Y eso les dificultó entonces a ellos vender, cobrar y hacer frente a sus importaciones. A esto se suma algo que es un fenómeno único también en China, que fue en el último trimestre del 2019, China importó 528.000 toneladas de carne vacuna, o sea, es peso embarque, ¿no? Y el cierre de 2019 en total 1,66 millones de toneladas, 60% más que el año anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sumó una oferta creciente, muy abrupta, de importación de carne vacuna, también de cerdo, también aviar. Y todo eso llegando en estas épocas, en diciembre y enero, a China. Lo que hizo entonces una oferta muy fuerte, creciente, y después una demanda que se vio retraída por el alto precio que había llegado a los productos de la carne, eso explotó, hizo colapsar en buena parte el sistema logístico y el sistema de cadena de frío y el sistema comercial también en China. Y eso fue lo que llevó, parte de lo que llevó a esta baja abrupta de los precios. Después hay otras razones también siguientes, que son el mercado importador de China y el exportador, nosotros que exportamos a China también, estamos muy acostumbrados a un mercado donde los precios siempre subían, que es lo que ha pasado de 2012 hasta ahora. O sea, entonces, los importadores y los exportadores no tenían incorporado el riesgo de baja del mercado, lo cual también es una realidad que llevó a los importadores a comprar hoy todo lo que pueda porque mañana va a valer más. Entonces es negocio. Entonces eso lleva a la especulación. ¿Está bien? Y esa es una realidad que no sucede en ningún mercado. O sea, todos los mercados suben, bajan, no quedan iguales, pero digamos, no suben siempre los precios en ningún lado. Entonces, eso fue otro factor que también llevó al colapso de alguna forma, que es temporario, ¿no? O sea, si uno tuviera que poner adjetivos, bueno, es algo temporario que debería restablecerse hacia adelante. Con respecto a decir, bueno, la importación en China sucede en buena parte por empresas privadas y también por empresas del gobierno. Es decir, y ahí ha habido un comportamiento bastante de lo que es el mercado de China. Es un mercado muy transparente, ¿no? Aunque pensemos que no, pero es realmente muy transparente, con una agilidad, digamos, de los sistemas de la aduana, de los sistemas de control muy alta, y también con los sistemas de información. Hoy China tiene disponible la información de importaciones de todos los países casi semana a semana, ¿no? Entonces, toda esta información estaba disponible y digamos, y la oferta, la enorme oferta que ha llegado también era algo que se estaba previendo y que es lo que está ejerciendo presión ahora. De acá para adelante, o sea, lo que hemos relevado es lo siguiente: la tendencia de baja de precios que se ha acentuado hasta ahora parecería haber llegado a un piso, ¿está bien? Más o menos, pero parecería haber llegado a un piso, que hay que ver cómo se mueve después del Año Nuevo Chino. Ese piso está hoy en referencias que son, para Uruguay, muy parecidas a la del primer trimestre del 2019. Entonces, ese es el primer dato que tenemos y que más o menos se ha relevado.
Lo que sí hay en China son altísimos stocks de carne vacuna y de todas las carnes en los puertos, en los depósitos. También hay un volumen todavía muy grande de exportación de carne, principalmente de Argentina, de Brasil, sobre todo, en tránsito hacia China. Entonces, eso puede ejercer alguna presión más. Pero los stocks le va a llevar unos meses a digerirlos, probablemente hasta fines de abril, eso es lo que se ha comentado. Entonces, bueno, en la medida de con qué velocidad se digeran esos stocks, va a llevar a que los importadores empiecen a planificar sus compras desde acá, ¿no? Como tenemos por lo general 45 o 50 días de tránsito a China, más el tiempo que demora en desaduanizarse e ir a los mercados, son 2 meses aproximadamente. Si hay stocks hasta fines de abril o principios de mayo, probablemente el mercado importador comience a reactivarse sus compras hacia fines de febrero, principio de marzo, ¿no? O sea, es donde uno podría esperar, con la información de hoy, a que haya una mayor fluidez. Es un poco las perspectivas de corto plazo. Las perspectivas de mediano plazo, hay coincidencia total en que China en 2020 va a aumentar sus importaciones de carne con respecto al año pasado. No a las tasas del 50-60%, pero sí va a seguir aumentando sus importaciones, ¿no? Va a seguir siendo el principal importador de carne vacuna del mundo, principal importador de carne del mundo, va a seguir marcando las pautas del comercio internacional de carne y los precios internacionales de las carnes en el mundo. De eso no tenemos duda, y nos lleva también a tener bien claro cuál es el rol de China en su importación hacia adelante y bueno, y cómo hay que encarar esto de ahora en más. Vamos a ponerlas al medio, si no andamos corriendo todos. Bueno, para cerrar y después pasamos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Repito, para los que llegaron más tarde, después que empezamos, no vamos a hacer manos a manos después de la conferencia. Sí podemos hacer una ronda general si quieren, nota personal. Conmigo, no con Lautaro. Aprovechen las preguntas ahora, me parece mejor. Un tema que se ha manejado mucho es el daño que esto le puede estar ocasionando, el daño de corto plazo inmediato a los exportadores. Han habido declaraciones a la prensa de distintos exportadores. No es fácil medir esto por lo que decíamos al principio. Hemos hecho algunas estimaciones, como decíamos, internas en el INAC y asesorados, por supuesto, por los exportadores. Pero grosso modo, es ese daño B que yo decía, que los negocios ya hechos a mediados de noviembre y que son los que están sufriendo renegociaciones. Deberíamos hablar, vamos a hablar siempre en peso carcasa. Estamos hablando de entre 33 y 35 mil toneladas que están involucradas en ese problema de que hay que renegociar. Que hay que renegociar significa que hay una parte